Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Lenin Toala. Soy estudiante de programación 2 y veo su materia como está los días jueves a las 9 de la mañana. En la exposición le vamos a hablar sobre lo que es algoritmos y diagramas de flujo. Aquí, como vemos, vamos a hablar sobre lo que es, para qué sirve, qué son variables, contadores, tipos de datos, condicionantes, operadores aritméticos, lógicos, secuenciales, bucles for y while. Comenzando con lo que es algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. ¿Y qué es un diagrama de flujo? Es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. ¿Para qué nos sirve un algoritmo? Los algoritmos nos sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema de un modo más formal. Un algoritmo es una secuencia finita de operaciones realizables, no ambiguas, cuya ejecución de una solución de un problema. ¿Y para qué nos sirven los diagramas de flujo? Nos sirven para la obtención de un modelo lógico de procesos que represente el sistema con independencia de las restricciones físicas del entorno. Así se facilita su comprensión por los usuarios y los miembros del equipo de desarrollo. Los algoritmos se clasifican en algoritmos convencionales y los computacionales. ¿Qué son algoritmos convencionales? Son los que hacen las personas todos los días en sus diferentes actividades para solucionar problemas de trabajo o de la vida cotidiana. Y los algoritmos computacionales son los que utilizan el computador a través de programas diseñados por desarrolladores de software y programadores para dar solución a problemas de cálculo o de manejo de información. Funciones de algoritmo. Un algoritmo puede concebir como una función que transforma los datos de un problema de entrada en los datos de una solución, que es la salida. Sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema de un modo más formal. Un algoritmo es una secuencia finita de operaciones realizables, no ambiguas, cuya ejecución da una solución de un problema. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son las siguientes. Un algoritmo debe ser preciso, tiene que indicar el orden de realización de cada paso. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Un algoritmo debe ser finito. El algoritmo se debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Un algoritmo debe ser legible. El texto que lo describe debe ser claro, tal que permita entenderlo y leerlo fácilmente. Un algoritmo debe tener tres partes: entrada, proceso y salida. ¿Qué son variables y contadores? Las variables son campos en memoria que pueden almacenar cualquier tipo de información. Pueden ser números, letras, frases, valores de verdad, etc. Que pueden tener cualquier nombre, que preferiblemente debe ser mnemotécnico, es decir, que tenga relación con él o los datos que se almacenarán en la variable. Los datos numéricos se almacenan en las variables una vez en el ordenador en forma binaria, que es decir, en base 2. ¿Y qué son los contadores? Los contadores es una variable en la memoria que se incrementará en una unidad cada vez que se ejecute el proceso. El contador se utiliza para llevar la cuenta de determinadas acciones que se pueden solicitar durante la resolución de un problema. En las instrucciones de preparación se realiza la iniciación del contador o contadores. La inicialización consiste en poner el valor inicial de la variable que representa el contador. Generalmente se inicia con el valor 0. A continuación vamos a ver los tipos de datos. Son capaces de manejar básicamente tres tipos de datos, los cuales son números, cadenas y booleanos. Se puede trabajar tanto con variables como constantes. Algunos ejemplos de constantes son constantes numéricas, pueden ser números del 1 hasta el infinito, y la cadena puede ser todo lo que sean palabras escritas entre comillas. Y booleana
puede ser punto, F mayúscula, punto. Si observamos la definición de estos valores, nos damos cuenta que las cadenas van entre comillas simples y que para los valores booleanos se pone la letra mayúscula correspondiente y un punto antes y después de ponerla. En este modo, si vamos a poner verdadero va a ser punto V mayúscula, punto, y si pondremos falso va a ser punto F mayúscula, punto. Seguimos. Los valores numéricos pueden ir desde el -1 hasta el 1 y el infinito del 10 elevado a la 2000, y los números más cercanos son a 0. Los nombres de las variables deben empezar siempre con una letra y puede ir seguido de letras, números y guiones bajos. Los nombres de las variables no son sensibles a mayúsculas o minúsculas. Cuando una variable recibe valor por primera vez, el tipo de dato de esta será igual al tipo de dato del valor. Las variables matriciales se distinguen porque sus índices se indican entre paréntesis, como por ejemplo R entre paréntesis 5, matriz entre paréntesis 2, K, o vector entre paréntesis 1,3,5. Vemos las condicionantes. Las estructuras condicionales comparan una variable contra otro valor, pero que en base al resultado de esta comparación se sigue un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer contra otra variable o contra una constante según se necesite. Existen tres tipos básicos: las simples, las dobles y las múltiples. Las simples. Las estructuras condicionales simples se las conocen como tomas de decisión. Estas tomas de decisión tienen la siguiente forma. En diagrama de flujo lo vemos. Entra la condición. Si la condición es sí, las tareas a realizar, la condición es verdadera, y si es no, va directamente a finalizar. Las dobles. Las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Se representa de la siguiente forma, como vemos aquí. La condición: si es verdadero, las tareas a realizar si la condición es verdadera, y si es falso, las tareas a realizar si la condición es falsa. Entonces, procede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Vamos con las múltiples. Las estructuras de comparación múltiple son tomas de decisión especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. La forma común es la siguiente. Ahí vemos el diagrama de flujo. Si la condición es sí, las tareas a realizar si la condición es verdadera, y si es no, sigue la segunda condición. Si es verdadero, va directamente al final, pero si la condición es no, otra vez va a la tercera condición, y ahí sí las tareas a realizar si la condición es verdadera. Operadores matemáticos, lógicos y secuenciales. A continuación encontraremos una lista de todos los operadores, el tipo que pertenece y su sintaxis. Los operadores matemáticos, como tenemos suma que está con el símbolo más, resta con el símbolo menos, la multiplicación, su símbolo es un asterisco, la división un slash, el residuo lo ponemos con el símbolo mod, la potencia con el símbolo para elevar, la raíz cuadrada SQRT y el valor absoluto ABS. Y a su lado derecho, como vemos aquí, vemos la sintaxis que está especificada. Aquí vemos más operaciones como pueden ser seno, coseno, tangente, arcocoseno, etc. Y los operadores relacionales pueden ser mayor que, menor que, igual que, menor igual que y diferente de. Aquí vemos los símbolos de negación, que puede ser not, la i lo representamos como and, la o representamos como or, o exclusivo como sor, no y como nan, no o como nor, y no o exclusivo it's nor. Ahorita vamos con los buques for y while. La estructura repetitiva for
es aquella en la que el número de iteraciones se conoce por anticipado y por ello no es precisa poner ninguna condición de salida para que tener el bucle. En su lugar, un contador cuenta el número de iteraciones fijas y termina cuando llega el valor final previamente definido. Quiere decir que esta estructura se usa frecuentemente cuando se usa de antemano el número de veces que se ejecutarán las acciones de un bucle. Esta es una de sus características. Aquí vemos la representación gráfica. Y el bucle while, si se desea que una sección de un programa se repita mientras se cumpla una cierta condición, se deberá emplear un bucle de tipo while. La forma y estructura de bucle while es la siguiente, como vemos aquí. Este es el cuadrito que siempre se utilizará en el bucle while. Debemos introducir la condición de que se va a cumplir para que el bucle siga ejecutando. La sintaxis en pseudocódigo es la siguiente: mientras que entre paréntesis la condición, hacer entre paréntesis el proceso y fin. Y ahora vamos a explicarle un ejercicio while. Generar un diagrama de flujo y me permite ingresar un número y determinar si ese número es positivo o negativo e imprimir su propio mensaje. Para comenzar el diagrama de flujo, lo primero que ponemos es el inicio. De ahí ingresamos el número y ahí tenemos una condición: si el número es mayor a 0, seguimos, el número va a ser positivo. Y ahí hay otra condición: si el número es mayor a 5, si es mayor a 5, imprimimos es mayor a final. Y si el número es menor a 5, imprimimos es menor y el final. Y acá, si el número era menor a 0, va a ser negativo, imprimimos es negativo. Y aquí vemos el pseudocódigo. Las variables va a ser la n, el inicio, leemos el número que ingresamos que está con letra n, ingresamos la n, si n es mayor que 0, sigue con el proceso positivo. Si n es mayor a 5, mostrar es mayor, caso contrario, mostrar es menor. Y aquí vamos con el siguiente ejercicio, que es un ejercicio for. Hacer un diagrama de flujo que me permite escribir los 100 primeros números pares. Inicio, la i va a ser los 100 primeros números. La siguiente variable va a ser la p, que va a ser la que va a leer que este es igual a 0. Y aquí comenzamos a escribir p. Comenzamos p, que es igual a p más 2. Y seguimos con el siguiente cuadro, y es igual a i menos 1. Y seguimos con la siguiente condición. Si no es igual a 100, regresa hasta que el número sea igual a 100. Ya cuando el número sea igual a 100, ahí sí finaliza y fin. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio con muchas condiciones. Vamos a hacer el DFD que nos permita introducir 5 números y nos informe si es positivo o negativo. Comenzamos con el inicio. Y ahí vamos a introducir las variables. BP igual a 0, BN igual a 0 y N va a ser igual a 5. Introducimos el número. Y ahí seguimos con el siguiente proceso. Y va a ser igual a 1, N, 1 y seguimos. Ingresamos N. Si N es igual a 0, seguimos a la siguiente condición. Si n es mayor a 0, seguimos con la operación que vemos: bn es igual a bn más 1, o la otra operación: bn es igual a bp más 1. Y ahí seguimos al siguiente. Si los valores son, ahí vamos a imprimir, si los valores son positivos va a ser bp, y si los valores son negativos va a ser bn. Y fin. Muchas gracias, esta ha sido toda mi exposición.